Mateo capítulo 26. Y vamos a ir desde el verso 36. Es el tiempo de la entrega de Jesús en Getsemaní. Era un bosque de olivos donde Jesús va a orar. Entonces llegó Jesús con ellos, con algunos de sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Diga conmigo: velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, diga conmigo: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Diga conmigo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez a sus discípulos y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya. Era un tiempo difícil. Quizás de los tiempos más difíciles que pasó Jesús. Fue el momento en el que Él tenía que asumir la voluntad de Dios. Y saben, a veces para nosotros no es fácil, y no va a ser fácil necesariamente asumir la voluntad de Dios. A veces tenemos esa idea. De hecho, la voluntad de Dios, como lo dice Romanos capítulo 12, verso 2, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero antes de que diga esto que les estoy diciendo, que es la segunda parte de ese versículo de Romanos capítulo 12, 2, dice que nosotros no podemos quedarnos con la mentalidad que tenemos, que necesitamos ser renovados para que podamos entender que a pesar de que no nos agrade, de que no nos sea fácil hacer la voluntad de Dios es, diga conmigo, buena, agradable y perfecta. Otra cosa es que a ti y a mí nos incomode. Quizás a tu hijo le incomode la verdad que tú le digas, pero es la verdad. Él no tiene que estar necesariamente de acuerdo, y a veces a ti como padre, como madre, te toca decirle la verdad a tu hijo y a tu hija y ponerle límites. Y quizás a él no le gusta, pero lo mejor es lo que tú estás haciendo por él. Si estás alineado a la voluntad de Dios, tú como padre estás haciendo lo mejor para tu hijo. Pero puede ser que a tu hijo no le parezca. Y a veces a nosotros no nos parece que hacer la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Pero es porque no estamos sintonizados. Así que el asunto no es si lo que Dios nos está pidiendo que hagamos es bueno o malo. No, es que si mi corazón está alineado al diseño de Dios. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo. Así que el Señor estaba en esa lucha. Porque Él era humano, pero era divino, pero era humano. Y en su parte humana, Él sentía la carga de todos los pecados de la humanidad sobre Él.
A eso se refiere cuando él dice, si esta copa puede pasar de mí. O sea, ¿por qué la tengo que asumir yo? ¿Por qué tengo que asumir toda la maldad de la raza humana? Eso es mucho peso para un humano divino, ¿no? Su parte humana se dolía. Pero él sabía que tenía que asumir. Y por eso estuvo orando. Diga conmigo, hay que orar. Para poder hacer la voluntad de Dios. Porque si tú y yo hacemos la voluntad de Dios, nos va a ir bien. Diga conmigo, si yo hago la voluntad de Dios, me va a ir bien, aunque no me lo parezca. Y a veces tú tienes que decir la verdad, y esa es la voluntad de Dios. Pero a veces decir la verdad incomoda. Puede ser que aparentemente te vaya a ir mal, porque te van quizás a juzgar por eso. Pero tú sabes que al final, si tú agradas a Dios, tienes la victoria. Y si agradas a los hombres, no vas a tener la victoria de Dios para tu vida. Y tú y yo necesitamos ir por la victoria que Dios nos da, porque esa es la que va a permanecer hasta el final de tu vida. La otra es aparente, favor de hombres, quedar bien con los demás. Pero eso es temporal. En cambio, si yo quedo bien con papá y me alineo a su voluntad, a mí me va a ir bien. Y Jesús estaba en esa lucha, pero necesitaba oración. Diga conmigo, necesitamos oración. Y si tú estás en alguna lucha en tu hogar, necesitas que otros te apoyen en oración. Por eso es tan importante que nos pongamos de acuerdo. Diga conmigo, el acuerdo es poderoso. Jesús, hombre y Dios, era divino pero era humano, pero estaba en un momento de crisis, en un momento de lucha. Pidió ayuda. ¿Será que tú y yo no necesitamos que otros oren con nosotros? ¿Será que tú como papá no necesitas que tus hijos oren contigo? ¿Que tu esposa esté orando contigo? ¿Será que tú como hijo que estás enfrentando cosas, que necesitas alinearte al bien para que te vaya bien? Porque si no nos alineamos al bien, no nos va a ir bien. Las consecuencias van a venir. Tú como hijo necesitas que tus padres oren. Jesús pidió oración, estaba con sus discípulos y estaba con Pedro, Juan, Jacobo, y les dice, por favor, ayúdenme a orar, permanezcan despiertos, no se duerman, oren. Necesito que me apoyen en este tiempo, porque quiero hacer la voluntad de papá. Y saben, a veces necesitamos tener ese espíritu en casa. Diga conmigo, hay que levantar el altar de oración en la casa. Y el promotor de ese altar, en este caso, era Jesús, que llevó a sus discípulos al monte de Getsemaní, que es un monte que está al frente de Jerusalén, ahí cerca, donde hay un bosque de olivos. Y allí estaban ellos orando, era el altar para ellos, antes de la hora de que Jesús fuera llevado a juicio. Estaba orando. Estaba buscando la fuerza de papá. Y es lo que tú y yo necesitamos hacer. Y ese altar lo promovió Jesús, el sacerdote. Y el altar en tu casa lo tiene que promover un sacerdote, el varón de la casa. Si no hay varón en la casa, la mamá o la mujer soltera, la hija. Pero alguien tiene que levantar ese altar de oración en esa casa para que haya victoria. Diga conmigo, el altar trae la victoria. Era un momento difícil para Jesús. Era la prueba. ¿Vas a hacer la voluntad de papá? ¿O vas a salirte con la tuya? Y a veces estamos en esa encrucijada y necesitamos oración. Necesitamos entrar en esa corriente de oración. Y hay momentos, diga conmigo, de prueba. Momentos de fuego. Pero Dios no quiere que los pases sola. Convoca oración. Convoca oración. Pide que otros estén orando contigo. Y anímales a que no se duerman. Diga conmigo, no vale dormirse. ¿Qué quiere decir dormirse? Bueno, que ellos pues cerraron los ojos y dejaron de estar conscientes de lo que se les había encargado. Jesús les dijo, oren, por favor manténganse despiertos. Yo voy a orar, ustedes también. Y a veces tú le puedes encargar a alguien que ore y esa persona de repente no se ha dormido, pero ya se distrajo con el trabajo, se distrajo con los negocios, se distrajo con los problemas. O sea, se durmió, ¿por qué? Porque ya no está
consciente ya no está enfocado en lo que tú le pediste. Y muchas veces hay personas a las que nosotros les pedimos que nos apoyen en oración, los de casa, y no quiere decir que se hayan dormido, en el sentido de que han cerrado sus ojos y están descansando. No, es que a pesar de que están despiertos, no están enfocados en la oración. Están enfocados en el trabajo, en los problemas, en el vecino, en los niños, en la lonchera, en el colegio, en la salida, en la entrada, en la ropa. Ya te dormiste. Ya te dormiste porque perdiste la conciencia de aquello que necesita alguien de ti, y es oración. Y creo que la esposa no puede dormirse. La esposa no puede estar centrada en el trabajo de la casa solamente. La esposa necesita hacer su trabajo en la casa, pero tiene que estar orando por su esposo. El varón no puede dormirse. Pero pastor, yo no me he dormido, estoy trabajando. Sí, ese es el problema, que solo estás trabajando y no estás orando. Entonces estás dormido, dejaste de orar. Es como si estuvieras dormido. Espiritualmente estás dormido, pero yo trabajo, pero estás dormido espiritualmente porque no estás orando. Y ella y los tuyos en casa necesitan tu oración. Y Jesús fue a verlo y estaban dormidos. Jesús se debe haber sentido solo, quizás un tanto frustrado. Ellos son los que me ayudan, ellos son mis amigos, yo estoy a punto de morir. Y ellos en los que yo estoy confiando se han dormido. Yo creo que él se sentiría defraudado. Quizás como tú y yo nos hemos sentido algunas veces frustrados, defraudados, abrumados por las circunstancias. Las circunstancias te gritan y te dicen no se puede. Quizás ves a tu esposo y dices no se puede. Quizás te miras a ti misma porque caíste en lo mismo. Caíste en la frustración, volviste a hablar mal, te desalentaste, ya no quieres orar. Ya no quieres amar, no quieres perseverar. Tú misma te das cuenta que volviste a gritar y entró la amargura a ti y te sientes frustrada porque estás viendo que no ha habido el cambio que tú esperabas. Y nos puede pasar a nosotros los hombres, volvemos a caer en el pecado. Volvimos a caer quizás en anhelar cosas ilícitas o caímos en hacer cosas que no son limpias. Y volvimos a admitir en nosotros deseos impuros o transacciones que no son dignas. Caímos y al ver la evidencia de nuestra necesidad de mayor transformación nos frustramos. Otra vez me dormí, otra vez me embarré, otra vez caí, otra vez estoy dándome cuenta cuánto necesito de Él. Volví a pecar. Como una frustración, me decepciono de mí. Y saben, son esos momentos en los que la actitud hace la diferencia. Diga conmigo, la actitud hace la diferencia. ¿Qué voy a hacer ante esa evidencia? Me decepcionan mis hijos, me ha decepcionado este matrimonio que tengo, me decepciona mi matrimonio, ya no da para más. No recibo, solamente estoy dando, estoy cansada, estoy cansado, ya no quiero más nada. Como una decepción. Estoy decepcionado de mi trabajo porque no he podido ir más allá. Estoy decepcionado de los negocios. Estoy decepcionado de seguir haciendo el bien y no me funciona y no hay nada para mí. Nos sentimos aburridos a veces, como una frustración. Quizás algo de eso tuvo el corazón de Jesús. Él volvió y los encontró durmiendo. Se volvió a ir y vino y los encontró durmiendo. Dijo, wow. ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo puedo yo no caer en la frustración, en la tristeza, viendo la evidencia, tanto mía como la de otros, de que no estamos bien? Pero no me voy a quedar así. Diga conmigo, no me voy a quedar así. A veces son los sentimientos los que nos jalan, porque hay vacíos en nosotros y los sentimientos empiezan a pedir que sean atendidos. Quizás puede ser en el área sexual y empiece eso a moverse porque hay un vacío en nuestro corazón y necesita ser satisfecho y se comienza a mover y el mismo ser empieza a buscar de dónde tomar, cómo compensar. Puede ser en lo económico, que hay una frustración, hay una decepción en lo económico, hay un fastidio.
una insatisfacción. Y empieza uno de alguna manera a ver cómo trata de cubrir esa insatisfacción. ¿Cómo tratamos nosotros de cubrir ese vacío? Y actuamos de una u otra manera. ¿Y Jesús qué hizo? Pudo manejar esa decepción. Diga conmigo, tenemos que aprender a manejar la evidencia de que las cosas no están bien. Y puede ser que alguien haya ayunado, está orando, está tratando de hacer lo correcto y no está pasando lo que yo estoy esperando que suceda. Y en algún momento estoy expuesto a sentirme decepcionado. ¿O no? ¿No les ha pasado? Que a veces tú estás con una expectativa y estás haciendo lo que necesitas hacer, pero no sucede y no sucede. Y la evidencia te dice no. Y las cosas que tú ves dicen no. Y no. Llega un momento en que me expongo a esa evidencia de que no está bien. Y entonces yo me siento herido y rechazado. Y entonces me duelo y me decepciono, me frustro. Y tengo que tener cuidado de ese instante. Diga conmigo, es un instante de oportunidad. Diga conmigo, instante de oportunidad. Tengo que saber reaccionar. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Voy a tirarlo todo? ¿Me voy a ir al mundo? ¿Me voy a dar por vencido? ¿Me voy a dejar atrapar? ¿O voy a pasar la prueba? Diga conmigo, Dios me está preparando para cosas mayores. Y esa es una prueba. Esa es una prueba. Zacarías capítulo 13, verso 12. Zacarías capítulo 13, verso 9. Dice ahí el Señor a través de la boca del profeta: y meteré aquel tercio en el fuego, los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Diga conmigo, el oro es probado en el fuego. Ellos invocarán mi nombre y yo les escucharé. Y yo diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Saben? El Señor permite que pasemos por pruebas. Esa era una prueba para Jesús. Era una prueba en la que él estaba orando para salir victorioso. Pero hay pruebas de fuego. Era una prueba de fuego para Jesús. Y saben, el oro se prueba en el fuego, se purifica en el fuego. Al oro lo tienen que poner a altas temperaturas, porque de esa manera el oro es purificado. Lo que queda encima como una nata es la impureza y se retira, y lo que queda es el oro puro. Y Dios permite que pasemos por fuego, por alta temperatura, para que lo que no sirve sea removido de nosotros y quede en nosotros, ¿verdad? Quede en nosotros la naturaleza de Dios. Pero Él permite, diga conmigo, Dios permite que venga el fuego de la prueba para que quede lo mejor y lo que no sirve sea desechado. Así que en esa prueba en la que tú tienes que estar orando y buscando oración, tú estás creciendo y madurando. Diga conmigo, en la prueba de fuego, yo estoy creciendo, estoy madurando. Quizás no lo ves, pero Dios está haciendo algo por dentro. Diga conmigo, Dios me está ensanchando. Porque Dios me quiere preparar para que se cumpla su propósito en mí. Dios no puede cumplir su propósito en nosotros si no estamos preparados. Si somos tibios, si tenemos activas cosas del pasado, si todavía hay manías, inclinaciones, impureza, hay mentira, manipulación, heridas, amargura en nosotros, Dios no puede cumplir su propósito en nosotros, porque aún en nosotros hay mucho que hacer. Así que diga conmigo, el Señor me prepara para poder cumplir su propósito en nosotros. Así que diga conmigo, las pruebas de fuego tienen propósito: hacer que estemos listos para que se cumpla la bendición de Dios en nosotros. Salmo 138:8. Dios quiere cumplir su propósito en nosotros. Diga conmigo, papá quiere cumplir su propósito en mí.
Dios lo quiere hacer, pero yo necesito estar fortalecido espiritualmente. Diga conmigo, me voy a fortalecer espiritualmente. Voy a permanecer en conexión. Diga conmigo, conexión con el cielo. Conexión con la palabra. Diga conmigo, conexión con el Espíritu Santo. Voy a prevalecer. Voy a permanecer firme en la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios tiene que estar conmigo todos los días. Y voy a perseverar. Voy a perseverar. Voy a perseverar. Mateo 24:13. Dice ahí el apóstol: pero el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué hizo Jesús? Perseveró. A pesar de que sus compañeros de oración se dormían, él tenía que seguir perseverando en oración. Se conectaba con papá, pedía la ayuda de Dios para cumplir la voluntad de papá, porque sabía que eso era bendición para él y para nosotros. Cuando tú y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios, no solamente la hacemos para nosotros, la hacemos para que otros también sean bendecidos. Si tú haces la voluntad de Dios, tu matrimonio es bendecido. Si tú haces la voluntad de Dios, tus hijos son bendecidos, porque al agradar a Dios, tus hijos están siendo guardados del mal. Diga conmigo, el que persevera hasta el fin tiene la bendición. Y Jesús tuvo que perseverar. Y Jesús tuvo que perseverar. Ellos le fallaron, Jesús tuvo que perseverar. Ellos lo decepcionaron, Jesús tuvo que perseverar porque estaba en oración. ¿Cómo vas a manejar la frustración tú y yo? ¿Cómo vamos a manejar la decepción? El ser abrumados por la evidencia que nos dice: no has cambiado, no hay milagro para ti, no creo que llegues a tener esa restauración. Son evidencias. Pero diga conmigo, son temporales. Yo estoy esperando que se manifieste el poder de Dios en mi vida. Estoy esperando que se cumpla la promesa y voy a perseverar hasta que pase lo que Dios ha dicho que va a pasar. Aleluya. Aleluya. El que persevere hasta el fin. Jesús pudo perseverar a pesar de que fue decepcionado por sus discípulos. Así que tú como mujer no te debes dejar decepcionar por tu esposo. Estás expuesta. Te emocionas cuando él comienza como a dar indicios de que está cambiando, de que está más cercana, de que está más cercano, que está más presente en el hogar, pero de repente vuelve y se desaparece. Y tú vuelves a sentir la decepción y decae tu ánimo, y quizás ya no quieres orar, no te congregas, ya no estás en el camino de la perseverancia. Y nos puede pasar. Te pasa a ti quizás como hija, como hijo, que esperas algo de tus padres. Quizás estás esperando lo mismo tú, varón, de tu esposa. Y la evidencia te dice: mira, no ha pasado. Y nos podemos sentir decepcionados. Pero ¿cómo nos podremos mantener? Diga conmigo, a pesar de la evidencia, yo mantengo comunión con el cielo y voy a perseverar porque voy a llegar al final. Jesús manejó la decepción y él se mantuvo en conexión. Diga conmigo, la conexión hace la diferencia. No me conecto a la decepción, no me conecto a las circunstancias temporales, me conecto a papá. Y digo: Señor, yo voy a insistir, yo voy a creer, a pesar de que estoy expuesto a ser defraudado, a ser decepcionado, abrumado por la evidencia. Yo voy a mirar al cielo, porque de ahí vendrá mi salvación, de ahí vendrá la bendición. Aleluya, aleluya, aleluya. Como dice la palabra de Hebreos capítulo 12, verso 2, yo me enfoco en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo me enfoco en mi Señor. Si Jesús en Getsemaní se tuvo que quedar solo orando y venció a lo que venía contra él, porque él tenía miedo. Él sabía que lo que venía era muy pesado, pero él perseveró. Así voy a perseverar yo. Di conmigo, así como Jesús hizo, yo también puedo hacer. Voy a perseverar. Voy a perseverar. Me voy a enfocar en Jesús, no en lo que veo en mi esposo, no en lo que estoy viendo en mi cuerpo,
Quizás ves tu cuerpo y te decepcionas. Dices, ay, ojalá yo hubiera tenido otro cuerpo. Quizás las mujeres dicen, uy, ojalá yo hubiera podido tener otra cintura. O quizás un poco más alta. O quizás yo hubiera podido ser de otro color. Y a veces nos sentimos frustrados. Porque crees que allí está tu bendición. Quizás a los hombres se les puede dar esto por otro lado, por el lado quizás económico, profesional. Ay, si yo llegara a ser gerente, si yo fuera el dueño de la empresa, si yo fuera accionista, tuviera este carro. Si yo tuviera ese cuerpo atlético, si yo tuviera ese título profesional. Pero no lo tengo y nos frustramos. Somos expuestos a eso. Pero ¿será que ahí está mi bendición? Mi bendición viene del cielo, de lo que Cristo hizo por mí en la cruz. No te dejes decepcionar. Estamos expuestos a que nos fallen, a que nos fallemos nosotros. Pero no te quedes ahí. Pon tus ojos en el vencedor. Puestos mis ojos en Jesús. Él es mi esperanza. Yo me agarro de Él. Y no quiero ver más nada que me pueda afectar. Y me agarro de Él. Y como Él pudo, yo también voy a poder. No tenemos otra salida. Él quiere que aprendamos a manejar la decepción. Que tengamos una actitud frente a esas cosas de fe. Diga conmigo, actitud de fe que me lleva a la obediencia. Esa es la diferencia. Todos vamos a enfrentar algún tipo de decepción, pero la diferencia, diga conmigo, la diferencia está en la actitud. ¿Cómo lo enfrentas? ¿Quejándote? ¿Echándote para atrás? ¿Responsabilizando al mundo, a los hombres, a las mujeres, a la economía de lo que te está pasando? No va a cambiar nada. Creo que lo complica más todo. La actitud es la diferencia. ¿Con qué actitud te enfrento eso que me está afectando? Con fe y obediencia. Si tienes fe, vas a obedecerle y saldrás. Jesús tuvo fe y obedeció. Voy a hacer lo que mi papá me dice. Y tuvo la victoria. Él resucitó. ¿Recuerdan la escritura? Números capítulo 14, verso 24. El Señor le dijo, mi siervo Caleb, por cuanto ha tenido un espíritu diferente, una actitud diferente frente a los gigantes de la tierra prometida, y me ha seguido con integridad, yo le introduciré en la tierra a la que él fue y se la daré por posesión a su descendencia. ¡Wow! Papá estaba diciendo, Caleb va a ser dueño de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque él tuvo una actitud distinta. Él no criticó que habían gigantes. Él no dijo que era imposible. Él no se puso a hablar mal. Él no criticó. Él dijo, entremos y conquistemos porque papá lo ha dicho. Tuvo una actitud. Tuvo fe, tuvo obediencia. Y papá le dijo, porque has tenido una actitud. Has tenido un espíritu distinto para enfrentar el reto. Yo te lo voy a dar. No te dejes atrapar por la decepción. Ni siquiera la tuya. Porque a veces nos sentimos decepcionados de nosotros mismos. Porque no cambiamos, porque no somos perseverantes, porque no somos coherentes, porque a veces somos tibios, porque a veces somos mediocres. Yo mismo me decepciono de mí. Pero tengo que tener una actitud de fe. El Señor va a cumplir su propósito en mi vida y le voy a obedecer. Y entonces Él me va a dar la victoria. Él me va a dar la herencia. Él me va a dar la bendición. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Y yo creo que Dios quiere que nosotros sepamos que Él tiene para nosotros la bendición. Vamos a perseverar. Persevera. No te desanimes. Persevera. ¿Cómo hago? Mantente en la conexión. Lee tu palabra. Lee la Biblia. Léela. Disfrútala. Ora. Entra en el Espíritu. Y entonces cuando venga la evidencia que trata de decepcionarte, tú vas a pasar por arriba. Tú vas a hacer lo que tienes que hacer. Y cuando te des cuenta, ya estás al otro lado.
ya Dios te dio la bendición, porque estuviste lista, porque estuviste listo. Y yo creo que Dios quiere que manejemos esa evidencia, que tú y yo podamos manejar la decepción y no nos dejemos atrapar por ella. Diga conmigo: no me voy a dejar atrapar. Esto es temporal. Yo voy a ir por lo que Dios ha establecido, que es para siempre. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. No me voy a dejar atrapar. Por más que las evidencias sean muy contundentes, yo no me voy a dejar atrapar por eso. Voy a tener una actitud de fe, de obediencia, porque sé que Dios cumplirá su palabra. Él me va a bendecir. Él me va a bendecir. Dios quiere que lo creas. ¿Lo crees? Entonces vamos a prepararnos para eso. Vamos a orar por eso hoy. Gracias, Señor. Señor, te pedimos que guardes hoy nuestros corazones. Dile: Señor, yo voy a guardar mi corazón en la oración, en tu presencia. Yo voy a guardar mi corazón aún de decepcionarme de mí, de lo que más quiero, de lo que más amo, aquello por lo que estoy luchando. Levanta tu voz y pídelo hoy, pídelo hoy, pídelo hoy. Quizás te sientes defraudada, quizás te has sentido defraudado en este tiempo, pero el Señor hoy te trae una palabra y te dice: no te dejes atrapar, no te dejes atrapar. Conéctate a la palabra, conéctate al Espíritu y vas a poder perseverar para que veas la promesa. Mientras adoramos, tú pídele hoy, pídele: Señor, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero perseverar por encima de mis sentimientos, por encima de mis emociones. Voy a conectarme al cielo para vencer la evidencia de las circunstancias adversas y no me dejaré atrapar por ellas. Gracias, Señor. Te pedimos que pases hoy. Dile: Señor, pasa sobre mí hoy. Pasa mi matrimonio. Pasa, Señor, a mi vida. Señor, porque no estamos, Señor, para acoplarnos. No estamos, Señor, más para aceptar lo que no es tu perfecta voluntad, Señor. No nos vamos a moldar a lo que hemos estado viviendo. Señor, vamos a perseverar. Vamos a perseverar hasta que veamos el milagro, hasta que veamos la sanidad, hasta que veamos la bendición. No nos vamos a adaptar a las circunstancias. Señor, vamos a vencerlas, porque tú nos has enseñado que si perseveramos, veremos la bendición. Que si insistimos, veremos los cielos abiertos. Que tú eres el Dios que cumple su palabra. Que tú eres el Señor que cumple el propósito para el cual nos llamó. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aunque podamos ser afectados por las evidencias, por la adversidad, nosotros saldremos victoriosos. Nosotros tendremos la victoria, porque vamos fortalecidos en tu nombre. Vamos con el corazón puesto en Jesús. Vamos a ir creyendo que tú cumplirás, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.